el primer vuelo de Gatú. Comenzaron las vacaciones de verano. Gatú y Chinky estaban muy aburridos en casa. Era un día muy soleado, así que mamá les había prohibido jugar afuera. Los niños no sabían qué hacer. Estoy aburrido de estar en casa. Todavía falta mes y medio para que se termine el verano, Gatú. No sé cómo pasaremos tantos días encerrados en casa. Así pasaron unos días, y una tarde de repente papá soltó una bomba. ¡Ay! ¡No! No una de verdad. Se trataba de una sorpresa. Niños, en 4 días nos vamos de viaje a Kulu Manali. Al oír esto, Gatú y Chinky se sorprendieron. ¿De verdad? Sí, nos vamos de viaje. Vaya, papá. Nos diste una sorpresa que no esperábamos. Al ver la emoción de Gatú y Chinky, papá dijo: ¡Hey, esperen! Contengan la emoción, niños. La segunda bomba está en camino. ¿Hay otra sorpresa? Vamos, date prisa. Ya queremos saber de qué se trata. Cuando lo sepan, volarán de la emoción. Dinos ya, papá. ¿Cuál es el gran secreto? Escuchen. No nos iremos de viaje a Kulu Manali en autobús o en tren, sino en avión. La segunda sorpresa fue tan grande que Gatú y Chinky no podían creerlo. Papá, ¿nos estás mintiendo? No, niños. Su papá les dijo la verdad. De hecho, ya reservó boletos de avión para los 4. Sí, iremos a Kulu Manali en avión y volveremos volando. Gatú y Chinky se emocionaron mucho tras la noticia. Empezaron a correr de un lado a otro y a los pocos segundos salieron de casa. Oigan, niños, ¿a dónde van? Deja que salgan. Están tan felices que no saben cómo contener la emoción. Seguro van a contarle a Harry y a Goody. Tienes toda la razón. Ambos estaban emocionados. Han estado muy aburridos en casa. Es bueno que hayas planeado este viaje a Kulu Manali. Así es. ¿Solo ellos se aburrirían? ¿Qué hay de ti? Deja de bromear, no es el momento. Nos iremos dentro de 4 días. Vamos a empacar. Cuando Gatú y Chinky llegaron a casa, ambos empezaron a preparar sus maletas. En poco tiempo empacaron sus cosas en unas maletas muy pesadas. Cuando papá vio las maletas de los niños, se sorprendió mucho. ¡Qué maletas tan pesadas! ¿Qué cosas llevarán al viaje? Nada, papá. Ropa, toalla, manta, un mat, juguetes y libros. Zapatos, sandalias, alcancía y otras cosas. Niños, solo nos vamos por un par de días. No iremos a vivir ahí. Saquen todo inmediatamente y tomen lo necesario. ¿Qué podrían necesitar? Solo su ropa. Gatú, Chinky, guarden su ropa con la nuestra. Gatú y Chinky se enfadaron al oír eso. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos llevar nuestras cosas? No está permitido llevar tanto equipaje en el vuelo. ¿Cómo podría volar el avión con tanto equipaje? Es una carga muy pesada. Piénselo desde esa perspectiva. Además, nos alojaremos en un hotel. Toallas, mantas, todo estará disponible. ¿Para qué tendríamos que llevar esas cosas? Preocúpense por disfrutar. Gatú y Chinky aceptaron las órdenes de sus padres. Después de sacar todas las cosas, pusieron lo necesario en las maletas de sus padres. Pasaron 3 días. Y finalmente llegó el día que Gatú y Chinky estaban esperando con impaciencia. Hoy, por primera vez en la vida, Gatú y Chinky estaban a punto de volar en un avión. Ambos estaban muy felices y emocionados. La familia llegó al aeropuerto en un taxi. Gatú y Chinky habían visto el aeropuerto muchas veces a lo lejos, pero era la primera vez que lo veían desde adentro. El aeropuerto era grande y bonito. Había una enorme multitud de gente corriendo a todas partes. Sin embargo, no se veía mucha suciedad. El aeropuerto estaba muy limpio y bonito. Papá, hay mucha suciedad en la parada de autobús y en la estación de tren, pero aquí todo está muy limpio. Niños, nosotros somos los que ensuciamos, ya sea en la parada o en el aeropuerto. No debemos esparcir suciedad porque todos estos servicios son para nosotros. Debemos cuidarlos y ser buenos ciudadanos. En la puerta de embarque revisaron sus papeles y los dejaron entrar. Adentro revisaron el equipaje, hicieron el escaneo corporal
además de otras formalidades. El avión donde viajarán Gatu y Chinky ya estaba en la pista. Gatu y Chinky se sentaron en un autobús con sus padres. ¿Por qué estamos en un autobús? ¿Llegaremos a Kulu Manali en autobús? Al oír esto, mamá y papá empezaron a reír. Hijo, este autobús nos llevará al avión. Rápidamente el autobús llegó al avión. Por primera vez, Gatu y Chinky veían un avión tan cerca. Era realmente enorme. ¡Wow! ¡Tomemos una foto! Papá les tomó una foto con el avión, y cada uno ocupó el asiento designado. A Gatu le tocó el asiento de la ventana, así que Chinky se enfadó. No te preocupes, yo me sentaré aquí la mitad del viaje, luego podremos cambiar. Al ver la sabiduría de los niños, sus padres se alegraron. Después de un rato hubo un anuncio. Todo el mundo estaba listo con el cinturón de seguridad. Pronto, el vuelo de Gatu y Chinky despegó en el aire. El avión volaba en el cielo sobre los 600 metros de altura. Solo las nubes eran visibles desde la ventana. Era una hermosa vista. De pronto llegó la azafata, sirviendo el desayuno, jugo y chocolates. Gatu y Chinky se llenaron después de comer y beber. Ya decidí que quiero ser piloto cuando crezca. Y yo me convertiré en azafata. Bueno, niños, serán lo que quieran, pero primero miren esa nube. ¡Vean qué grande es! Gatu y Chinky vieron una nube fuera de la ventana, y pronto los dos también se perdieron en ella. Empezaron a soñar con tocar las nubes mientras viajaban en avión. Si te gustan nuestros videos, hagan clic en me gusta, comenten y suscríbanse.